Bueno, Rogel Serrano, mi persona, me considero una persona, un adorador del Señor. Soy músico, estudio música, licenciatura en saxofón. Es mi instrumento fuerte, soy instrumentista, toco varios instrumentos, pero mi fuerte es el saxofón. Un ferviente y un apasionado por el Eterno, y apasionado por adorarlo a Él. Bueno, me congrego en la Casa de Adoración Roca Eterna, ubicada en Chorrera, acá en la República de Panamá. Soy el saxofonista del Ministerio Sonido del Cielo, el Ministerio de Adoración de la Casa de Adoración Roca Eterna. Ok, nací en un hogar cristiano, me hablaron de la palabra desde muy niño, desde muy pequeño. En mi casa se hacía devocional, altar familiar de todas las noches. Aprendí a orar, a leer la Biblia desde muy pequeño. Me encantaba cantar, no tocaba ningún instrumento. Cada vez que había un especial en la iglesia, yo era el primero que cantaba a capela, sin ningún instrumento. Entonces, pero no tocaba, no tenía la facultad, decía yo en ese entonces, de tocar instrumentos, solo cantaba. Me encantaba cantar y cantaba muy bien, una voz muy aguda, la voz de niño, la voz blanca y eso. Entonces, pero algo sucede cuando empiezo a cambiar de voz. Mi mamá me explicó que yo estaba cambiando de voz, ya no era la misma voz, pero yo le dije que si Dios no me devolvía mi voz como era, yo no iba a cantar más. Mi papá es pastor, ha fundado 4 iglesias, es pastor de las Asambleas de Dios. Mi papá se llama Roger Serrano. Mi mamá se llama Elena Alegre. Por eso soy muy feliz, muy alegre. Sí, mi segundo apellido es Alegre. Mi nombre completo es Rogel Serrano Alegre. Sí, entonces sucede que cuando yo termino primaria, antes de terminar primaria ya había empezado la rebeldía. En sexto grado me fugué por primera vez de mi casa. Cuando estaba en séptimo grado, mi mamá se muda a Chorrera y no encuentra cupo en ninguna otra escuela, solo en una, donde aceptaban a todos los compañeros, los alumnos de todas las escuelas que no aceptaban. En esa escuela, en la barriada San Antonio, en Chorrera, situada en Chorrera, yo ingreso a esa escuela y estando en el tiempo de recreo, en el tiempo libre, estoy comiendo mi merienda y vienen unos muchachos maleantes de pandillas y eso, me empujan, me quitan mi merienda, me dicen que yo estoy en su territorio y entonces me empujan y me van a golpear, me van a pegar. En ese momento yo me oculto tratando de amortiguar el golpe y veo que no me golpean. Resulta que yo no me había dado cuenta que en la parte de atrás de mí apareció un muchacho alto, el más alto de la escuela, todo vestido de negro con gabardinas largas, era gótico. Entonces, en esa escuela, o para esos entonces, o eras de una pandilla o eras gótico. Y él me defendió. Él les dijo que si me hacía algo, si ellos me hacían algo a mí, ellos iban a amanecer muertos todos al día siguiente. Los amenazó de muerte y ellos, a parecer, ellos eran como 6 y él era uno solo y él manifestaba tenía una manipulación de temor hacia ellos, porque ellos todos le tenían miedo a él y eso que él era uno solo. Entonces, en ese momento, él me defiende y él me hace la pregunta de si yo consumo drogas, yo le digo que no, y entonces el tema es que él me dice que yo puedo estar con ellos, pero tengo que estar pasando una serie de pruebas, y entonces así fui ingresando en lo que es el goticismo, entré a ser gótico, entonces por estar con ese movimiento, perdí ese año, me quedé en 4 materias. Sí, ok, yo ingresé a séptimo grado con 12 años, y bueno,
me quedé en 4 materias, como te digo, al año siguiente de las 4 me estaba quedando en 2 materias. Mis papás no sabían qué hacer conmigo. Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, que siempre me atendió mucho desde muy niño, era como su quinto hijo, entonces eh, él me llamó la atención, él nunca se enfadaba conmigo y me va a buscar a la escuela y me llama la atención y me dice si yo estoy tomando drogas o algo así. Y yo le digo que no, que yo no hago eso, que eso afecta el cerebro y todo lo demás y que yo no estaba en eso. Entonces él me dice, me trata de estimular, de animar a que yo pase el año y si yo paso el año él me compra lo que yo quiera. Entonces yo le digo, ok abuelo, está bien, no hay problema, yo paso el año si tú quieres, pero yo quiero una bicicleta y le doy todos los detalles de la bicicleta. Quería una bicicleta montañera de 18 cambios, 3 platos adelante, 6 atrás, todas las especificaciones. Y le dije muy cínicamente, si quieres que pase, quiero esta bicicleta. Y él me dijo, ok, trato hecho, pero pasa el año. Y me aparté de mis amigos por ese tiempo y para estudiar, esforzarme, pasé las 4 materias y me compraron la bicicleta. Entonces, al año siguiente me olvidé de la promesa, me puse peor, me expulsan del colegio por mala conducta, me castigan, me quitan mi bicicleta en mi casa, estuve en algunos trabajos, trabajé en algunos lugares, no duraba en los trabajos y mi madre y toda mi familia deciden que me quede en casa haciendo todo, cocinando, planchando, ayudando a mis hermanos que son menores que yo soy el mayor de todos mis hermanos. Entonces, tengo 5 hermanos en total, 5 hermanos, 3 de parte de madre, 2 de parte de padre. Los 5 son músicos. Entonces, bueno, venía ya la fecha de fin de año, de Navidad, y yo quería mi bicicleta de vuelta, porque me la habían quitado. Y entonces hice un papel, un drama, era muy bueno haciendo drama. Haciendo el drama de que yo me estaba portando bien, porque yo quería mi bicicleta de vuelta. Porque ¿qué sucede? Que uno de mis amigos del colegio, la abuela iba a la iglesia a donde mi mamá. Y entonces él iba a pasar las fiestas de fin de año con su abuela. Y vamos a tener oportunidad de manejar bicicleta y todo lo demás. Entonces yo empecé a portarme bien, disque, o sea, haciendo papeles de que me estaba portando bien. Entonces, como vieron una buena conducta en mí, entonces me dan la bicicleta. Él, en efecto, viene, paso el 24 y el 25 de diciembre con él. El 26 llega a mi casa a buscarme, porque el 27 ya se iba para su lugar donde él vivía. Yo ya no vivía en Chorrera en ese entonces, mi mamá se había mudado al área de Capira, vivía en Lídice de Capira. Entonces él vivía en San Miguelito, acá en Panamá, en la capital, y entonces uh-huh. Ok, sí, mire, Capira está en las afueras de la ciudad, igual que Chorrera. Chorrera y Capira pertenecen a lo que es Panamá Oeste. Entonces yo viví primero en Chorrera, luego mi mamá se muda a Capira. Capira es un pueblo más pequeño, más alejado de la ciudad que Chorrera, y es un pueblo más pequeño. Yo vivo en Lídice de Capira en ese momento y es un pueblo bastante pequeño. Sí. Entonces mi amigo me va a buscar a la casa y me dice, Rogel, ya mañana me voy para mi casa, no nos vamos a ver hasta el otro año. También me cambiaron de escuela, entonces vamos a manejar bicicleta porque ya no vamos a podernos ver por un buen tiempo. Entonces mi mamá no está en casa, entonces en casa está mi padrastro. Y yo, como yo decía que él no era mi papá, yo estaba rebelde. Entonces cuando mi mamá no estaba, yo no le hacía caso, trataba de hacer la vida imposible. Entonces, bueno, él me dice, cuando llega mi amigo a buscarme, y yo digo, cuando mi amigo llega, yo digo, excelente, esta es la oportunidad para no ir a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia,
porque yo no quería ir. Como mi mamá no estaba, yo decía que yo no iba a ir. Entonces, él me dice que no vaya porque tengo que ir a la iglesia. ¿Y para qué fue eso? Yo me enojé. Y yo dije, ¿qué iglesia qué? La iglesia está todos los días. Mi amigo está una vez al año. Y ya mañana se va. Entonces yo no quiero ir a la iglesia es para los viejos, yo no quiero eso. O sea, que cuando uno es un prejuvenil, ya en ese momento ya tenía 14 años y entonces una persona a la edad de 14 años cree que se la sabe toda, ¿no? Entonces en ese momento yo no quería ir a la iglesia y yo no hago caso, en desobediencia agarro mi bicicleta y me voy a ir. Y entonces en ese momento él me dice que los frenos de la llanta trasera están mal, no están bien. Entonces, yo no le hice caso. Yo agarré mi bicicleta y me fui. Entonces mi amigo me dice, Rogel, vamos a hacer una carrera, vamos a salir a la carretera principal del pueblo. El pueblo de Elise es un pueblo pequeño, como dije, y entonces hay una sola carretera principal, hay muchas veredas por fuera, pero la carretera principal solamente es de 2 vías, una yendo y una viniendo. Entonces por lo general es una recta, entonces hay una curva que es bastante cerrada. Entonces empezamos a hacer carrera, empezamos a meter cambios, a pedalear, y ya llegó un momento que ya yo no podía pedalear de la velocidad y ya el timón temblaba, ya íbamos a una velocidad bastante grande. Entonces, hacia donde estamos nosotros, frente a nosotros aparece un automóvil. Entonces viene hacia nosotros y tenemos que pensar rápido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Entonces mi amigo, sin frenar, se va hacia el lado izquierdo y yo hacia el lado derecho. Y gracias al Eterno no fue con el automóvil que me choqué. Entonces en ese momento viene la curva, cerramos la curva. Yo cargaba rodilleras pero no cargaba casco. No tenía protección en la cabeza. Entonces sin frenar todavía yo trato de curvar. Cuando cerramos la curva, aparecen frente a nosotros 2 personas completamente ebrias. En ese pueblo, las personas acostumbraban para el 24 o 25 de diciembre tomar mucho. Habían varias cantinas y varios lugares donde la gente tomaba y eso. Entonces, como es un pueblo humilde, muchas personas se manejaban con el sistema de transporte de los caballos. Entonces habían automóviles también, otros andaban en bicicletas, pero muchas personas tenían caballos. Entonces vienen las 2 personas completamente ebrias en la mitad de la calle caminando en zigzag con un caballo, con la rienda de un caballo. Y parecía que el caballo lo estuviera llevando a ellos en vez de ellos al caballo. Entonces cuando llegan, están frente a nosotros, entonces tenemos que pensar rápido qué hacemos. Mi amigo frena, su bicicleta estaba bien, sus frenos estaban bien, frenó y se fue al lado izquierdo, se fue a una esquina. Lo más que le pasó fue que se raspó. Pero cuando yo intento frenar, porque para el lado derecho donde yo quería ir había muchas piedras, entonces yo intento frenar. Y cuando yo intento frenar, ¿qué creen? No frena, solamente hay un ruido. No frena. Y en ese momento yo me desespero y digo, Dios mío, qué hipócrita. ¿Qué creen? En el momento de desesperación, entonces yo clamo a Dios. Y yo no quería saber nada de Dios, porque mi rebeldía no solo era contra mi familia, contra la sociedad, era contra Dios mismo. Yo decía, el infierno no existe. Yo decía, el cielo no existe. Yo le decía, eso lo metieron en la Biblia para que la gente esté llena, para que la iglesia esté llena de personas. Yo decía que eso no existía. Entonces en ese momento, cuando yo clamo, yo me acuerdo de lo que me dijeron en casa. Yo me fui en desobediencia. Y la desobediencia tiene consecuencias. Entonces, cuando no frena por inercia, frené con el de adelante, sin pensarlo 2 veces. Frené y, ¿qué creen? O sea, a la velocidad en que iba, un freno tan drástico, la llanta de adelante frenó, se levanta la bicicleta por la presión de la velocidad y el freno. Solté el timón, solté el manubrio y por la velocidad y el freno salí desprendido por el aire. Entonces un poco más adelante hay una roca de un buen tamaño a orilla de calle y caigo de cabeza. Trato de meter los brazos y el impacto no pude contener que me chocara con mi cabeza y caí de cabeza contra la roca. Instantáneamente quedé inconsciente.
instantáneamente. Como lo he dicho cuando cuento el testimonio, es como si usted apagara un televisor. Ya no quieres ver más televisión, agarras el control remoto, ¡chuf!, se apagó. Todo quedó negro, completamente oscuro. En ese momento, porque las coincidencias no existen, mi mamá, que había ido a la iglesia, estaba con su mejor amiga, venían de un negocio, habían dejado el carro en la iglesia y fueron a comer a un restaurante que está exactamente al frente de donde me accidenté. Exactamente al frente. Mi mamá había terminado de comer con su amiga y le dice a la amiga, vamos a ver qué ocurrió porque algo sucedió y allá ya habían personas, ya los vecinos estaban rodeándome en círculos. Mi amigo pedía ayuda y trajeron, los vecinos no sabían qué hacer y trajeron agua y me echaron encima y yo no reaccionaba. Mi camisa nueva que me habían regalado un día antes estaba completamente ya bañada en sangre, no paraba la sangre de mi cabeza y mi oído izquierdo. Entonces, cuando mi mamá se acerca y me ve, mi mamá queda impactada y empieza a gritar y dice, Dios mío, es mi hijo, el primogénito, el que peor se portaba. Casi se desmaya mi madre, pero logran ayudarla y reanimarla. La amiga sale corriendo y se va a la iglesia. Agarra el automóvil que tenía en la iglesia y dice en la iglesia, Rogel se accidentó, oren por él, hagan cadena de oración por él, porque está grave y no reacciona. Llega con el automóvil, me ayudan a montarme en el carro y me llevan al hospital más cercano. Yo vivía en Capira, el hospital más cercano era en Chorrera, es una distancia aproximadamente de unos 30 minutos, se puede decir. No pasó mucho tiempo, porque como te dije, la iglesia estaba a 5 minutos de donde me accidenté. Así que instantáneamente ella, unos minutos fue, trajo el carro y enseguida para el hospital. Entonces, en el hospital, cuando llegamos al hospital, enseguida me llevaron a la sala de urgencias. Cuando estoy en la sala de urgencias, me ponen en una camilla y me empiezan a coser la cabeza. Los doctores empiezan a coser mi cabeza y después que cosen mi cabeza, empiezan a ponerme gasas en el oído izquierdo. Entonces, resulta que me ponían gasa y cada cierta cantidad de segundos se llenaba de sangre la gasa y tenían que volver a ponerme otra gasa porque se llenaba constantemente de sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que los doctores le dicen a mi mamá, hay que moverlo a Panamá, a la capital, al hospital del niño, porque algo se le rompió dentro del oído, porque la sangre no para de correr. Entonces me montan en una ambulancia y voy rumbo a la capital, al hospital del niño. Entonces, en el trayecto, estando en la ambulancia, en el trayecto entre Chorrera y la capital para el hospital del niño, yo despierto. Y yo me veo en la camilla y veo que mi mamá está al frente de mí, está frente a mí. Yo veo un poco borroso y después mi vista empieza a aclarar. Y entonces, cuando yo veo a mi mamá, tengo muchas preguntas en mi cabeza. Y yo digo, primero que pensé, ¿qué hace mi mamá conmigo? ¿Qué me pasó? Yo lo último que me acordé fue el freno. Cuando yo golpeé, ya todo quedó oscuro y perdí el conocimiento. Entonces, después de pensar varias cosas, entonces yo logro expresar palabras. Y yo digo, mamá, ¿qué me pasó? En ese momento, cuando yo le digo a mi mamá, ¿qué me pasó? Mi mamá empieza a hablarme y empieza a contarme. Y en ese momento, después de eso, yo empiezo a sentirme mareado. Y me mareé a tal manera que vomité un líquido espeso y transparente. Los paramédicos le dicen a mi madre que yo lo que boté es parte del líquido encefalorraquídeo del cerebro. El golpe ocasionó que se regara por mi cabeza y parte de eso que se regó lo boté por la boca.
En ese momento yo empecé a entrar en un estado de shock y empecé a temblar, todo mi cuerpo empezó a temblar. Entonces yo iba a decirle a mi mamá que yo tenía mucho frío y tenía mucho miedo también. Y estaba temblando todo mi cuerpo, todo mi ser está temblando. Yo tenía mucho frío y entonces, entonces en ese momento empiezo a sentir en mi pecho algo que me está dando vueltas cada vez más rápido, un frío en mi pecho me empieza a dar vueltas cada vez más rápido y de repente ese frío se sube a mi cabeza y sale de mí. De repente yo ya no estoy en mi cuerpo, yo veo a mi cuerpo allá y yo estoy acá. Mi mamá está ahí con mi cuerpo y mi mamá empieza a clamar a Dios y mi mamá empezaba a clamar porque entonces los paramédicos le dicen a mi mamá, háblele, grítele, haga lo que sea, pero no deje que se duerma, lo va a perder si se duerme. Pero ya yo estaba afuera. Yo hago así, yo miro mis manos en mi ser espiritual, yo veo mis manos y yo veo mi cuerpo y yo empiezo a estar en un estado de shock, tengo un miedo horrible por una razón. Porque no veía el cordón de plata que une al cuerpo con el espíritu. Cuando uno practica proyección astral y sale del cuerpo, hay un cordón de plata que une el cuerpo con el ser espiritual que sale del cuerpo. Y no estaba el cordón y yo empecé a tener un miedo terrible. Y yo empiezo a ver a mi mamá y a ver mi cuerpo y yo empiezo a gritar y digo, mamá, mamá, mamá. Y mi mamá no me oye, sino que sigue golpeando mi rostro en mi cuerpo y empieza a decir, Señor, no está preparado, Eterno, no te lo lleves, no está listo, no se ha cumplido lo que me prometiste cuando él iba a nacer. Resulta que mi mamá, Dios le había mostrado que yo iba a ser músico. Dios le había mostrado mi ministerio, mi llamado, cómo Dios me iba a usar con los instrumentos, enseñando. Dios le había mostrado el mapa de mi vida a mi madre. Y eso no se había cumplido. Y ella decía, no se ha cumplido lo que me prometiste cuando iba a nacer. Tú eres un Dios de pacto que cumples tus promesas. No se ha cumplido, no te lo lleves. Pero ya yo estaba fuera de mi cuerpo. Y entonces como mi mamá no me oye, yo me acerco. Yo pienso en acercarme, me acerco, trato de tocar a mi mamá y no la puedo tocar. No puedo tocar a mi madre porque traspaso sus brazos. Era imposible tocarla, era imposible que me escuchara y no la podía tampoco tocar. Y yo empiezo a gritar desesperadamente y entonces yo sentí que como si una gran mano agarrara mi camisa, me agarraron por el cuello, porque sí, yo tenía como la misma ropa que yo tenía en mi cuerpo físico. Yo siento como si te agarraran por el cuello de la camisa y te jalan hacia arriba. Y yo sentí que me jalaron, no vi nada, solo sentí que me jalaron hacia arriba tan fuerte que traspasé el techo de la ambulancia. Yo veo que estoy fuera de la ambulancia y la ambulancia se va y yo quedo suspendido en el aire. Entonces, yo estoy suspendido en el aire, no estoy en el suelo, pero tampoco estoy tan alto. Estoy como entre el aire y la tierra. Entonces, en ese momento, yo entro en otro estado de shock, empiezo a gritar desesperadamente y yo digo, no estoy vivo, estoy muerto, ¿qué me ha sucedido? Entonces, empiezo a recapacitar, respiro profundo y digo, lo que me enseñaron de niño. Ok, si yo estoy muerto y no estoy vivo, yo me voy para el cielo. Porque sí me habían enseñado que la salvación es individual, pero yo quería pensar a mi manera de que porque mi mamá y mi papá son líderes y son pastores, yo tenía el cielo ganado. Y qué equivocado estaba. Me estaba acordando de algunas cosas a mi manera, pero no era esa la manera. En ese momento yo empiezo a escuchar que la tierra empieza a temblar. Yo miro hacia abajo y empiezo a ver cómo todo se está moviendo. Se abre una grieta delgada. Se abre una grieta delgada bastante larga. Y de repente, como si una gran mano la hubiera abierto,
se abre ancho. Se abrió completamente, ya era una grieta bastante ancha. Entonces, en ese momento, de la parte de abajo de la tierra hacia arriba sale una especie de sombra, como una sábana de tinieblas, una sábana como humo y oscuridad combinado, y me agarra por los pies. Y yo trato de zafarme, pero es en vano, porque entonces la sombra o la forma esa de tinieblas me agarra por la cintura, me aprieta fuerte y me jala hacia abajo. Yo miro para arriba y veo cómo yo voy bajando y la tierra se cierra y quedo en una oscuridad profunda, total oscuridad. Todo está oscuro y siento que estoy descendiendo, y siento que estoy descendiendo. De repente, a los pocos minutos de estar descendiendo, pierdo los 5 sentidos. Ya no veo nada, no escucho, no siento que estoy cayendo, ni tan siquiera. No sé cuánto tiempo pasó, porque no sentía nada. El primero de los sentidos que volvió fue el sentido del tacto, porque empiezo a sentir que sigo descendiendo y empiezo a sentir que en la medida que voy descendiendo, la temperatura está cambiando y empiezo a sentir que me estoy quemando, pero no fuego. Trato de gritar y no me sale la voz. No veo nada, todo está en oscuridad, en tinieblas profundas. Cuando usted cierra los ojos, usted puede percibir la luz que está en los alrededores. Pero en ese momento no había ni siquiera un grado de luz. No se veía nada de luz, oscuridad total. Y yo sigo descendiendo y sigo descendiendo. Al tiempo, un tiempo después, mis oídos se abren y empiezo a escuchar voces, gritos, lamentos, risas grotescas, como burlándose de las personas que sufren. Pero no puedo ver. Trato de gritar y es en vano. Y sigo descendiendo y la temperatura sigue subiendo y me sigo quemando. De repente caí, terminé de caer, me levanto, siento que me estoy quemando, pero no veo ninguna luz, ninguna ráfaga de fuego ni nada. Entonces empiezo a gritar y trato de gritar y esta vez sí me sale la voz y aún no veo nada. Entonces yo grito, digo, ¿dónde estoy? Y cuando yo digo, ¿dónde estoy?, de abajo hacia arriba sale una llama enorme de fuego. Y con el resplandor de la llama, detrás de la llama yo veo una enorme pero muy grande cueva. De esa cueva salen 2 ojos prendidos en llama y me miran directamente donde yo estoy. Cuando esos ojos me penetran, son ojos penetrantes en llamas de fuego, me miran, yo sentí un fuego tan terrible, un miedo tan terrible. Y yo sentía que me estaba quemando, pero sentí un miedo tan terrible que yo empecé a temblar y cerré los ojos y volteo al lado izquierdo porque no quiero seguir mirando a esos ojos. Cuando yo volteo al lado izquierdo, todo está oscuro y de repente un efecto dominó. De izquierda a derecha empiezan a salir columnas de fuego en 3 tamaños diferentes, una al lado de otra, una al lado de otra. Entonces, habían columnas de fuego que eran pequeñas como el tamaño de un niño de 5 años, otras columnas de fuego como el tamaño de un adulto promedio, y otras columnas de fuego otras llamas de fuego eran tan grandes como casi el tamaño de un poste de luz de electricidad. Eran 3 tipos de fuego, de tamaños. Entonces, con el resplandor de esas llamas, dependiendo del tamaño del fuego, detrás de ese fuego habían cuevas, dependiendo de los tamaños. Detrás de la llama de fuego pequeña había una cueva pequeña y así sucesivamente. Habían medianas y cuevas grandes. De cada una de las cuevas empezaron a salir demonios de diferentes formas. Pequeños, medianos, grandes. Eran horribles, diferentes formas. Unos parecían chivos, otros parecían lobos. Horribles, con ojos prendidos en llamas. Y habían unos pequeños, que me llamaron mucho la atención. Me llamaron mucho la atención. ¿Por qué me llamaron mucho la atención? Porque eran pequeños y eran completamente azules. Tenían gorros blancos hacia atrás. Sí, ya sé que se tiene que estar pensando cuáles usted cree que ya llegó a su mente por una cómica que de repente vieron de niño. Ah, claro, no estoy diciendo que son, pero se parecen mucho a aquella cómica que yo veía de niño,
que se llama los pitufos. Sí, sí, son azules, pero la diferencia es que tienen ojos prendidos en fuego y tienen en su mano derecha una daga. Cada uno de esos seres tiene una daga. Y empezaban a caminar al frente. Ellos iban al frente y todos los demás iban detrás. Y con cada paso decían la palabra muerte y muerte, muerte. Y estaban viniendo para donde mí. Yo me sentí rodeado. Yo sentía miedo de todos esos seres, pero no tenía más miedo que los dos ojos que estaban al frente de la gran cueva del frente. Y entonces yo cierro los ojos y volteo. Y no volteo al frente, sino que giro hacia el lado derecho y volteo los ojos. Volteo al lado derecho y abro los ojos. Cuando miro al lado derecho, a lo lejos veo una luz roja, muy brillante. Y yo digo, tengo que ir hacia allá, tengo que tratar de salir de este lugar. Ya yo sabía dónde estaba. Yo sabía dónde estaba, pero en mi rebeldía yo quería salir por mi fuerza. No había clamado a Dios, no había clamado al Eterno. Por mi fuerza quería buscar la manera de salir. Y empiezo a correr, a correr, a correr. Y llego hasta la orilla de un precipicio y casi me caigo, pero no me caí. Pude detenerme a tiempo. Entonces yo pude ver dónde comenzaba, pero no dónde terminaba. Yo vi un mar de lava, como si fuera lava volcánica. Grande, enorme, donde no se veía dónde terminaba. En ese lugar vi una cantidad de personas de toda raza, de todo tipo de personas, toda edad, de toda raza social, de todo tipo de personas. Todos sufrían mucho, tenían mucho dolor y mucha agonía. Pero entonces algo llamó mi atención. No solamente estaban esa cantidad de personas que yo no podía contar, eran muchas personas que yo no podía contar, sino que de repente yo empecé a percibir que volando habían unos seres alados, parecidos muy similar a las gárgolas de las películas. Esos seres son de piedra que de noche cobran vida. ¿Sí? Esos seres alados parecían tener unas alas muy grandes, en forma como si fueran alas de murciélago, y eran muy fuertes. Entonces tenían unas grandes lanzas en sus manos. Y entonces, cuando las personas trataban de llegar donde yo estaba, en la orilla, esas personas agarraban esas gárgolas, agarraban esas lanzas y jalaban a las personas para jalarlos de la orilla. Y después, en vez de enterrar la lanza, agarraban la lanza y la levantaban como para pegarle a las personas. De las lanzas salían 3 garfios y agarraban a la persona y las rasgaban, y las personas gritaban con mucho tormento y mucho dolor y mucha agonía. Yo no quería seguir mirando, era muy fuerte. El infierno no fue creado para el ser humano. Pero entonces en ese momento yo empiezo a ver, algo llama mi atención, que de la parte de arriba a ese lugar, a ese mar de lava, cae como una especie de una catarata, como una especie de unas cataratas, pero no es agua ni es lava, son personas. Muchas personas no paran de caer, no por segundo, no paran de caer, y sigue llenándose ese lugar y nunca se llena. Y entonces yo no pude seguir mirando. Está comprobado por la ciencia que por segundo una persona nace, pero también una persona muere. Todas las personas que mueren sin Yeshua en su corazón van a ese lugar de tormento. Entonces yo no quise seguir mirando, era demasiado ya para mí. Y yo empiezo a caminar para atrás, pero sin dar la vuelta. Empiezo a caminar para atrás y una pared me detiene. Cuando yo iba hacia allá no había una pared, era como si las cosas se movieran en ese lugar. Y entonces cuando la pared me detiene, yo giro hacia la izquierda y me detengo y me doy cuenta que el ser de la cueva, de los ojos prendidos en llama, estaba al frente mío. Me está mirando directamente y se agacha para verme de frente y me llama por mi nombre y me dice Rogel, y después me dice: yo soy Apolión y tú estás aquí por tu rebeldía y no vas a salir de este lugar jamás. Te voy a atormentar por los siglos de los siglos. Y empezó a reírse, a burlarse de una manera muy grotesca. Entonces, este ser tiene 4 alas en sus espaldas y están quemadas, son como negras las alas y quemadas. Entonces, está cubierto de cadenas desde el cuello hasta sus pies, pero las cadenas están un poco suaves. Pero hay una cadena muy apretada en su cintura con un gran candado al frente. Esa cadena sale larga
Y Él se puede mover en el lugar de tormento, pero Él no puede escapar, Él no puede salir. Apolión está en Apocalipsis 9:11 y la Biblia lo llama como el ángel del abismo. Y Él me llama por mi nombre y me dice su nombre y me dice que me va a atormentar por los siglos de los siglos. De esas cadenas que tenía en su cuerpo, agarra un grupo de cadenas y se forma un látigo con esas cadenas. Me pega en mi pie derecho y en segundos me empiezo a arder. De los pies a la cabeza empecé a arder en llamas. Empecé a arder y empecé a gritar y a gemir. Y yo no podía contener ese fuego. Quema, no lo puedo explicar, quema mucho. Y entonces yo pierdo la fuerza y caigo de rodillas. En el momento que yo caigo de rodillas, yo sigo gritando. Y entonces, y solo entonces, en ese momento, clamo a Dios. Y empiezo a gritar y digo: Señor, ten compasión de mí, sácame de este lugar, sácame de esta llama, de esta agonía. Estoy sufriendo. Si tú me sacas de este lugar, yo te juro que te voy a servir. Yo no merecía salir de ese lugar. Yo había tenido mi oportunidad, como muchos de ustedes que me están viendo en este momento la pueden tener. Pero yo no la aproveché. Pero había una madre orando por un hijo. Orando que estaba clamando por ese hijo, por una promesa que Dios le había dado que no se había cumplido. Y en esos 15 días que estuve conectado, mi madre no quiso comer, mi madre no quería dormir, ayunó y vigiló por mí. Y Dios intervino por dos motivos: por la oración de mi madre y por su grande y divina misericordia. Entonces, todo el lugar de tormento empieza a temblar, como si un gran terremoto hubiera empezado. Y de repente aparece una luz en la parte de arriba y llena todo ese lugar. Toda la parte de arriba se llenó de luz y empieza a temblar y sigue temblando. Y se oye un estruendo y del estruendo sale un resplandor como un relámpago y desciende con poder. Y del resplandor, en semejanza de relámpago, sale una escalera. Y la escalera desciende y hace mucho estruendo. Y este es el suelo. Imagínense, este es el suelo del infierno. Y la escalera llega casi tocando, pero no lo toca. No toca el suelo del infierno. Pero queda a una distancia como para que una persona pueda subir por el escalón de la escalera. Entonces, en ese momento, cuando yo veo la escalera, yo empiezo a recuperar mi fuerza y yo me doy cuenta que el fuego que me estaba consumiendo se desvanece y yo empiezo primero a gatear y voy recuperando fuerza y empiezo a levantarme y empiezo a caminar y empiezo a correr. En el momento que yo estoy al borde de agarrar el primer escalón, cuando voy a agarrar el primer escalón, Apolión empieza a gritar de nuevo, pero esta vez no me está hablando a mí. Tiene el descaro de reclamarle al Todopoderoso, al Altísimo, diciendo: no es justo, no te lo puedes llevar, me pertenece, tengo legalidad sobre él por su rebeldía. No te lo puedes llevar. Pero ¿quién es ese ser para hablarle al Altísimo que me estaba dando una oportunidad? Y yo, sin mirar atrás, empiezo a subir escalón por escalón. Y no miro para atrás, nunca miro atrás. Nunca miro atrás. Él siguió blasfemando y maldiciendo, diciendo cosas terribles a Dios. Pero en este momento yo nunca miré para atrás. Muy importante esto, lo que se llama la determinación. Dios no descendió a buscarme, ni mandó un ángel. Mandó la forma de que yo pudiera ascender. Me puso a la escalera para que yo subiera. Pero yo tuve que determinar salir de ese lugar. Porque hay situaciones en la vida en que tenemos que determinar y tenemos que tomar la decisión de hacer un giro y ascender. En ese momento yo asciendo y cuando llego al último escalón, yo me doy cuenta que la escalera me llevó a introducirme en un túnel. Y ese túnel no está en forma recta, en forma directa, sino que va en ascendencia, va hacia arriba. Y yo veo que al fondo, al final del túnel, yo veo algo, una luz muy brillante, que yo veía que era una semejanza como a una estrella. Y empieza a emanar una paz, pero
de esa estrella, de esa luz, emanaba una paz tan fuerte que yo dije, wow, yo quiero llegar a ese lugar. Y yo empecé a correr. Y empecé a correr y a correr y a correr y corría y corría. Y en la medida que yo corría, la luz se acercaba y se agrandaba y se agrandaba y se agrandaba y se hacía más grande. Cuando yo llego a una distancia de unos cuantos metros, yo me doy cuenta que no era una estrella, sino era una gran puerta. Eran dos puertas. Dos puertas que empiezan rectas y en la parte de arriba son circulares, cierran de forma circular. Las puertas son completamente de oro puro, pero en los bordes tienen diamantes. Una hermosura de puertas. Pero lo que más me llamó la atención de estas puertas es que tenían dos ángeles tallados, pero estaban en relieve, como en ascendencia, en relieve, como si estuvieran hacia afuera. Hacia afuera, ¿ok? Entonces, como era similar al efecto 3D de hoy en día, entonces se veía hacia afuera, pero eran parte de la puerta. Entonces, estos ángeles tienen 6 alas en sus espaldas. La mano derecha del ángel de la derecha la tiene extendida de esta manera. Hombro con hombro está pegado con el ángel de la izquierda. El ángel de la izquierda tiene su mano izquierda levantada y a simple vista de lejos pareciera que fuera un solo ángel con manos levantadas como invitando a entrar, pero las puertas están cerradas. Entonces yo, que me había detenido, tomo la determinación de dar otro paso más. Cuando doy ese paso, las puertas se empiezan a abrir un poco y sale una luz muy fuerte y me encandila el rostro y pongo mi mano en mi rostro, al frente de mi rostro para evitar que me encandile. De la luz sale una voz fuerte, como si fuera un humano hablando. Y me nombre y me dice, Rogel, 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 regresa porque aún no es tu tiempo. Por primera vez en mucho tiempo no tuve rebeldía, sino en ese momento yo quise dar otro paso porque yo quería entrar, porque del otro lado de la puerta había una paz que yo no había tenido jamás, porque yo había conocido de Dios, pero yo no había conocido a Dios. No había tenido una experiencia con el Altísimo. Entonces en ese momento yo siento esa paz que yo digo, yo tengo que entrar y doy un segundo paso. Y las puertas se abren hasta la mitad. Y la voz me habla lo mismo, mi nombre 3 veces. Me dice, regresa, aún no es tu tiempo. Pero yo decidido a que quería entrar, doy un tercer paso. Cuando doy ese tercer paso, las puertas se terminan de abrir de par en par. En ese momento, mis ojos, mi vista, se acostumbró a la luz del cielo. Y pude ver al otro lado de las puertas, pero no me fue permitido entrar. Del otro lado de la puerta derecha, de la puerta del lado derecho, pude contemplar un paraíso. Cada vez que llego a este momento, sonrío porque es como que lo vuelva a ver como si hubiera sido ayer, porque está aquí en mi mente. Un paraíso lleno de árboles, pero árboles inmensos, árboles con muchas hojas, muchas ramas. Las hojas son verdes, las ramas y el tronco chocolate, pero todo emana luz, todo emana luz. Entonces, estos árboles tienen unos frutos en forma de rombo, una forma de cocada, y estos frutos son completamente dorados y se ven comestibles. Nunca he visto un fruto similar en la tierra. Es una belleza estos árboles con estos frutos. El césped perfectamente cortado, verde, y emana luces de 7 colores hacia arriba, como si fueran escarchas de luces, así una belleza. Es impresionante lo que vi ahí. Entonces, en ese lugar pude contemplar una cantidad de personas que no podía contar. Habían niños muy pequeños y de todas edades, hasta prejuveniles, jóvenes, adultos. No se veían ancianos porque todos los ancianos rejuvenecían y se veían como personas de 40 años. El mayor se veía como de 40 años. Todos estaban felices, nadie está enfermo, nadie está sufriendo. Todos están en una felicidad continua. Y entonces, en ese momento sucede algo. Suena un chofar. El chofar, el cuerno,
de carnero que han utilizado por muchos tiempos los hebreos desde los tiempos bíblicos. Y suena el shofar. Sonó una vez. Y al sonido del shofar, cuando suena la primera vez, todos quedaron en completo silencio. Desde el más pequeño hasta el más adulto, hicieron un total silencio y quedaron firmes, como esperando un llamado. Y suena 2 veces, 3, 4, 5, 6. Pero la 7ª vez ya no era un shofar. Sonaban aproximadamente, yo calculo que como unos 100 shofares, 100 sonidos de shofar a la misma vez. Y acompañando al sonido de shofar se escuchaba como una orquesta sinfónica, violines, o sea, cuerdas, una belleza haciendo las notas del shofar. En ese momento todos sincronizadamente se arrodillaron. Todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, se arrodillaron y empezaron a adorar al Altísimo. Los niños cantaban y los adultos proclamaban lo que los niños estaban cantando. Y los niños cantaban y los adultos proclamaban y decían: Santo, 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 digno es el Cordero que fue inmolado y por su sangre fuimos lavados. Y repetían eso y lo repetían constantemente. Y decían: Santo, 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 digno es el Cordero que fue inmolado y por su sangre fuimos lavados. Y empezaban a adorar y seguían adorando. De repente mi mirada se desvía hacia el lugar de la puerta izquierda. Donde ellos estaban había un sendero que llegaba hasta la orilla de un río bastante grande, un gran río. Desde una parte del río, desde una orilla hasta la otra orilla del río, había un gran puente completamente de oro, como para que las personas pudieran cruzar, pero por alguna razón todos adoraban de este lado y ninguno pasaba al otro lado del río. En la orilla del otro lado del río, hasta la misma orilla, llegaban unas calles completamente de oro. Oro puro, calles de oro puro. Entonces ellas empiezan a subir una colina, así en semicírculo, hasta la cima de una montaña, donde pude ver una ciudad enorme, una ciudad amurallada, toda de oro, con una gran muralla de cristal. 12 puertas rodean la ciudad. Cada puerta es de un material, de una perla preciosa diferente, exactamente como lo dice Apocalipsis 21. De la ciudad salen 2 torres de cristal que se unen en una sola. Cuando yo contemplé esa belleza en esa ciudad, yo quise dar otro paso. Yo ya estaba muy cerca de la puerta y yo quería entrar al otro lado. Y yo intento dar otro paso, pero algo sucede. Mis pies no avanzan. Es como si estuvieran pegados al suelo. Y intento una segunda vez y una tercera vez y es en vano. Cuando intento la tercera vez, entonces la voz habló. Y esta vez habla más fuerte. Y cuando dice: Rogel, 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 regresa porque aún no es tu tiempo. Escuché esto. Chasquido. Un chasquido de una mano. No vi la mano, pero escuché el chasquido de los dedos. En ese momento salen 2 ángeles enormes, similares a los de la puerta, pero estos se mueven, me miran. Uno de ellos se agacha y me toma con sus manos, me agarra por mis hombros y me levanta y me agarra en una mano, como si yo fuera como quien agarra a un bebé recién nacido. Empiezan a descender conmigo. Cuando vamos por la mitad del túnel, el ángel que no me trae cargado, en ese momento nos detenemos y él saca de su cinturón, que es un cinturón completamente de oro, saca una llave bastante grande, también de oro. Entonces lo mete la llave en la pared del túnel, da la vuelta y abre una puerta. Al otro lado de la puerta está mi mamá en el hospital. Empezamos a entrar mientras un ángel va señalando a donde está mi mamá, que está clamando al Eterno por mi vida. Y mi mamá volvía a decir: no se ha cumplido lo que me prometiste cuando iban a hacer. Y mi mamá empezó a clamar por mí, estaba clamando por mí. El ángel señala donde está mi cuerpo lleno de aparatos. Y yo veo cuando hay 3 doctores, un doctor principal manda a otros 2 doctores a que me hagan los electroshock. Me hacen el primer electroshock, nada pasa. El segundo electroshock, nada. En el tercer electroshock mueven el voltaje y nada sucede. Queda la línea mortal. El doctor principal
señala a los doctores para que agarren, y entonces agarran una sábana blanca y me tapan de pie a cabeza. El doctor principal ve a mi mamá y mueve los brazos y la cabeza como diciendo, lo siento, lo sentimos, la ciencia trató de salvar a su hijo, pero no pudimos hacer nada. Pero cuando la ciencia dice que ya no se puede, entonces Adonai interviene, el Eterno interviene. Y en ese momento Dios intervino y me trajo de muerte a vida. El ángel me había bajado y yo estoy viendo todo el escenario. Luego me toma nuevamente en su mano. El otro ángel que no me traía cargado se acerca y me empieza a hablar en un lenguaje que yo no entiendo. Un lenguaje completamente incomprensible para mí. Sonaba muy similar al hebreo moderno, pero era un poco diferente. Y él habla y habla y habla y habla y habla y de repente se detiene. Nunca he sabido si el otro ángel me tradujo o sencillamente no me fue permitido entender lo que me dijo ese primer ángel. Pero cuando el ángel que me había traído cargado me habló, le entendí en español. No sé si me habló en español, pero entendí las siguientes palabras cuando me dijo: no te preocupes porque no pudiste entrar por la puerta. Cuando llegue el tiempo establecido y tú y todas las demás personas que deciden seguir a Yeshua le sigan de corazón, lo acepten en su corazón, cuando Él regrese por ustedes, entonces podrán entrar. A pesar de que nosotros no sabemos el día ni la hora, ya en el cielo está todo preparado. Pero tienen que estar preparados, tienen que estar listos, porque Él va a venir, Él va a regresar a la tierra como un abrir y cerrar de ojos. Él va a regresar por ustedes como un ladrón en la noche, a una velocidad impresionante que no puedo descifrar. Ya estaba al frente de mi cuerpo, me tenía cargado el ángel al frente de mi cuerpo está tapado con la sábana, me pone sobre la sábana y nuevamente se mueve a esa misma velocidad y ya está en la puerta. En ese momento, mientras el otro ángel va cerrando la puerta, él levanta la mano como despidiéndose y se cierra la puerta. Yo termino de entrar en mi cuerpo, abro mis ojos en mi cuerpo físico. Cuando abro mis ojos veo pura luz. La luz no se ha ido y después la luz se va disipando, se va yendo y veo la sábana. Empiezo a mover lentamente los dedos de mi mano y los dedos de mis pies. Tomo un aire muy profundo y grito a toda boca: ¡Mamá! ¡Mamá! En ese momento, de los 3 doctores, 2 salieron corriendo. Dejaron la puerta abierta. El doctor principal queda helado. Y mientras mi mamá se va acercando por la seña que le hace el doctor, va quitando la sábana. En ese momento, cuando mi mamá se acerca y el doctor temblando se acerca y veo a mi mamá, las primeras palabras del ex rebelde fueron: mamá, quiero bautizarme. Mi mamá, todavía secándose las lágrimas de los ojos, solo dice: gracias, Señor. Gracias, Señor. Se acerca a mí y me dice: ya habrá tiempo para eso, hijo mío. Y sigue diciendo: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En ese momento el doctor principal le dice a mi mamá, dice: tengo 2 cosas que decirle. La primera no se la puedo explicar. Su hijo no estaba vivo. Su hijo estaba muerto y ahora está vivo. Si usted tiene un Dios, su Dios le hizo un milagro. La segunda es que le tengo que decir, si se la puedo explicar como médico: su hijo no está bien, tiene de todo. Cuando él se chocó, cuando él se accidentó y su cabeza golpeó la roca, tuvo una fractura en la base craneal trasera. Su oído tuvo perforación el tímpano y 3 nervios auditivos se rompieron, se desconectaron. Por eso va a tener un zumbido y un dolor constantemente por el resto de su vida. Aparte de eso, el líquido encefalorraquídeo que nos botó por la boca se quedó almacenado en su parte derecha de la cabeza y le hemos detectado hidrocefalia y hay que operarlo. Cuando yo escuché todo eso, yo empecé a llorar silenciosamente
Y en mi mente decía, Señor, ¿para qué me traíste nuevamente a la tierra si voy a sufrir tanto? Pero yo confío en ti, que tú eres un Dios sanador. Tú eres un Dios sanador. Y Dios empezó a operar. No fue de una vez, pero el proceso fue lento, porque yo tenía que aprender a confiar en Él. Lo primero que Dios me sanó fue el líquido de la cabeza, porque me tenían que hacer una operación y ya me habían hecho un CAT y me van a hacer un segundo CAT. En el momento que está saliendo el segundo CAT, los resultados del primero y el segundo CAT no coinciden. Y en ese momento los doctores no se ponen de acuerdo en lo que sucedió. Y mi abuelo les dice, pero díganme qué es lo que sucede, qué pasa. Y entonces en ese momento dicen, Señor, no coincide el resultado del primer CAT con el segundo CAT. En el segundo CAT no hay líquido, no hay que operar. Lo vamos a mantener en vigilancia, lo vamos a estar chequeando, pero por ahora no hay que operar. Yo lo que no sabía es que muchas iglesias estaban orando por mí, tanto en la iglesia bautista. Mi mamá estaba en la congregación de la iglesia bautista, mi papá en la Asamblea de Dios. Habían hecho cadenas de oración por todo el país, por mí, por mi vida, por mi salud. Y Dios operó la sanidad. Yo no podía caminar erguido. Yo, por el líquido que tenía en la cabeza, yo andaba así. El peso del agua en la cabeza me mantenía así. Cuando dijeron eso, que no hay que operar, yo había sentido unos minutos antes algo que me quemaba en la cabeza, algún fuego no me quemaba fuerte, sino era como cuando alguien acerca las manos a una fogata. Y en ese momento, cuando dicen no hay que operar, yo toco mi cabeza y yo toco y no encuentro el líquido, levanto la cabeza, suelto las manos y no se cae, agarro la cabeza, sigo tocando, cierro los ojos y digo en voz audible pero muy bajo, gracias Señor, gracias, te debo otra. Y no me tuvieron que poner la válvula que me iban a poner en la cabeza, que si me ponían esa válvula yo iba a quedar impedido de muchas cosas. No iba a poder hacer deportes, no iba a poder ir a una escuela normalmente, porque eso era muy, muy delicado. Y tenemos un Dios sanador, y el Dios sanador empezó a trabajar en mi vida. Días después, aproximadamente una semana después de haber regresado a la vida, tuve parálisis facial completa de la mitad de la cara. La mitad izquierda no la podía mover, ni mi ojo, ni mis labios, ni podía sonreír, nada. Completamente estaba paralizada la mitad de la cara. Tuvieron que hacerme masajes y fisioterapeutas tuvieron que trabajar con mi cara por aproximadamente 9 meses. Perdí todo ese año de escuela. Después que ya me habían dado de alta, yo pasé aproximadamente 2 meses en el hospital. Después yo tenía que ir de domingo a domingo todos los días para lo de la cara. Cuando terminó el proceso de la mitad de mi cara, cuando ya pude volverla a mover, a mí me ponían un ganchito en ese proceso, me ponían un gancho en el labio para que se pudiera sacar la sonrisa. Me ponían una liga detrás de la oreja para que la sonrisa pudiera, al sonreírme, pudiera sonreírme de ambos lugares, de ambos lados de la cara. Cuando ya terminó el proceso de que pude mover el lado izquierdo de mi cara, me mandaron a casa. Tuve otro año en reposo. Reuní a mi papá después, a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo. Yo les dije, quiero estudiar, quiero seguir preparándome. Pero yo no les hablé de los dolores en la cabeza que cada vez aumentaban más, cada vez eran más fuertes. El dolor en el oído y el zumbido también estaban. Ya yo no tenía edad para seguir estudiando de día y me meten en un internado en Capira. En ese internado yo tenía que hablar con los profesores y decirle la parte médica de mi accidente, porque me daban unos dolores de cabeza que cada vez eran más fuertes. Yo tenía que salir del salón, me encerraba en el baño o llegaba a un lugar donde no había mucha gente y empezaba a llorar de la desesperación, a llorar del dolor. ¿Por qué? Porque como no fui nuevamente al hospital y la ciencia médica en 1994 aún no detectaba, no había esa tecnología médica para detectar esos tumores post-accidente. Un tumor estaba creciendo en mi cabeza y yo no sabía.
Y como yo no le dije nada a mi abuelo, ni a mi mamá, ni a mi papá para no preocuparlos, ya yo estaba en un internado donde solo salía los fines de semana. Y yo empecé a tomar pastillas para los dolores de cabeza fuertes que me daban para no decirles nada. Aún así, con todos los dolores, fui cuadro de honor y pasé con las mejores notas. Mi abuelo me manda a otro internado en Chiriquí. Estando en el Instituto Adventista Panameño, ya en 5º año, los dolores eran tan fuertes que yo gritaba de agonía. Después de las vacaciones de mitad de año, estoy solo en mi recámara y mis compañeros de cuarto no están, y yo empiezan los 3 dolores juntos: el dolor de la cabeza, el zumbido del oído y el dolor del oído. Y empiezan los 3 juntos a molestar, a doler, y yo empiezo a llorar del dolor, y empiezo a llorar y empiezo a orar. Y yo digo: Dios, tú eres un Dios sanador, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué no me sanas? Sáname, por favor, ten misericordia de mí, sáname, quítame esta agonía. Quítame esta agonía de estos dolores, estas enfermedades, Señor. Yo quiero ser sano. Y entre llorando y llorando me quedé dormido. Y vi toda mi vida, mi niñez, cuando era prejuvenil, mi juventud, cuando me puse rebelde, vi el accidente, vi el infierno, vi el cielo, vi mi vuelta a la tierra, vi mi recuperación y toda mi vida hasta ese momento. Yo despierto en ese momento. En ese lugar donde está el internado, de día era fresco, pero no era frío. Entonces nosotros nos dormíamos con las ventanas abiertas y prendíamos abanico. En la madrugada el frío nos despertaba. Pero en ese momento, como me dormí orando, no abrí las ventanas ni prendí el abanico. Cuando yo me despierto, hay una brisa que está dando vueltas dentro de la recámara. Y aproximadamente me da 7 vueltas alrededor de mí. Y entonces, en la última vuelta, ese silbo me roza, en la 7ª vuelta que me dio, me roza el oído derecho, que era el oído que estaba bueno. Y en ese momento del zumbido, de la brisa, sale una voz audible y me dice 5 palabras: yo también soy Dios sanador. Solo me dijo eso: yo también soy Dios sanador. ¿Creen que me sanó de una vez Dios? ¿Adonai me sanó de una vez? No. Pasó como aproximadamente un mes, estoy en el salón de clases y está el zumbido del oído a todo dar. Y trataba de oír al profesor con este oído, con el oído que tenía bueno. Y entonces, de repente, se va el zumbido. Pero él se iba y a veces regresaba. Pasó una semana, el zumbido no regresa. 2 semanas, un mes, no regresa. Y empiezo como a extrañar el zumbido. ¿Qué cosa? A veces tenemos problemas y cuando los problemas Adonai nos los quita, entonces estamos como extrañando esos problemas. Entonces recuerdo lo que me dijo la voz. Cuando Adonai me dice: yo también soy Dios sanador. Entonces yo entiendo y recuerdo la voz y entonces empiezo a darle gracias. Gracias, Señor, por sanarme. Pero no solamente me quitaste el zumbido, pero quítame el dolor también. Pasó un año. Ya para mi graduación, cerca de la graduación, yo hice una canción y yo la iba a cantar en la graduación y estoy practicando con el profesor de música en la práctica final para cantar la canción. Está el dolor del oído y yo estoy cantando con ese dolor de oído y de repente, cantando la canción, el dolor se va. Me gradúo, pasa el tiempo, vuelvo a Panamá, ya regresé de Chiriquí a Panamá, el dolor nunca regresó. Y le di gracias, Señor, porque me quitaste no solo el zumbido, sino el dolor. Pero el dolor de la cabeza seguía aumentando. Pasó un año. Al año siguiente, yo ingresé al Conservatorio Nacional de Música a estudiar saxofón, ya a un nivel más avanzado. Entonces, los dolores siguieron aumentando. Yo empecé a congregarme en Osana, estaba tocando en Osana. En una ocasión estaba tocando una de mis piezas favoritas que se llama Cuán Grande es Él, y en el momento que voy a tocar Cuán Grande es Él en el altar, está sentado una persona que en ese momento no conocía, que hoy en día es un gran amigo mío, es esposo de una prima mía, se llama Jairo Ramos, es locutor en Osana Radio, y él me ve y me ve la cabeza, y en ese momento cuando él ve la cabeza, cuando él ve mi cabeza, Dios le muestra una visión y él ve el tumor. Osana es la iglesia más grande que tenemos en la República de Panamá.
para los que me vean en otros países. Sí, Osana, yo estaba tocando en ese tiempo en Osana, que es la iglesia más grande, con más capacidad en Panamá. Y entonces, en ese momento, él ve la visión y él ve el tumor en la cabeza. Y el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, le dice, ora por él todos los días, todavía no lo voy a sanar. Y él empezó a orar por mí, pasó un tiempo más. Y el dolor aumentaba. Y ya no solamente yo gritaba y no solamente tomaba pastillas, sino que ya yo sentía como si ya había pasado un tiempo, ya yo sentía como si me agarraban la cabeza como una mano, imagínense una mano muy fuerte, te agarrara la cabeza, te la aprietan y te empiezas a maquiar. Pasa un tiempo más, ya aproximadamente cuando yo tengo aproximadamente 25 años de edad, entonces todavía no tenía los 26, tenía 25 años y entonces yo estoy en la casa de una tía y habíamos estado haciendo algunas cosas y ayudando, cortando las hierbas y eso. Y entonces a mí me encantan los niños y soy muy muchachero, me encantan, me fascinan los niños. Y entonces todavía no estaba el sancocho de gallina que estaban preparando y hice dos cosas que no podía hacer. Porque cuando hacía esas dos cosas el tumor empezaba a molestar y ya no solamente era como que sentía que me apretaban y me jamaqueaban, sino que ya yo sentía como explosiones dentro de mi cabeza y era horrible, tenía que gritar cuando me pasaba eso. Entonces en ese momento hice esas dos cosas no podía tomar sol fuerte de las 12 del día a las 3 de la tarde porque aquí en Panamá el clima es muy caliente y entonces el sol me afectaba mucho y no podía correr, hice las dos cosas. Y empezó el tumor a molestar y empecé a gritar del dolor. Y yo me siento en el borde de la puerta y yo me siento y entonces me agarro la cabeza y empecé a mecerme, empecé a gritar. Y yo dije, Dios mío, de nuevo no, ayúdame, sáname por favor. En ese momento, ahí estaba el hermano Jairo Ramos, estaba ahí y estaba el papá de mis primos que el Eterno lo sacó de ser un indigente de las drogas y Dios lo usa mucho en sanidad y en milagros. Entonces ellos dos se acercaron, oraron por mí, me pusieron la mano en la cabeza y entonces cuando me ponen la mano en la cabeza, yo sentí que su mano estaba caliente, muy caliente y él solamente dice, el papá de mis primos dice, Espíritu Santo, sánalo. Y en ese momento él quita la mano. Yo sentí ese fuego en la cabeza, y no se iba el fuego en mi cabeza, yo sentía como cuando estoy muy cerca, imagínense que estaba muy cerca de una fogata, y yo sentía ese fuego. Yo le pedí a mi tía que me permitiera entrar a su recámara, y me senté en una cama ahí, en la cama, y yo empecé a sentir ese fuego en la parte del frente de mi cabeza. Al tiempo se fue a la mitad de mi cabeza, a la parte izquierda, a la parte de atrás de mi cabeza, y a la parte derecha se quedó más tiempo y empezó a quedarse un buen tiempo ahí. Pasaron horas y horas y al final se va el fuego. Cuando el fuego desaparece, entran los dos, el papá de mis primos y Jairo Ramos entran. Y entonces ahí es que Jairo Ramos me dice lo que él había visto tiempo atrás del tumor en mi cabeza. Y el papá de mis primos también empieza a decirme que él vio una visión, que en ese momento, cuando él puso las manos sobre mi cabeza, él vio el tumor en toda la cabeza. Y Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le dice, le queda 1 año de vida y él no sabe, pero hoy lo voy a sanar. Entonces el papá de mis primos me empieza a decir, escucha, Rogel, tú tuviste un fuego en tu cabeza por todas estas horas. Y yo dije, ¿cómo usted sabe si yo no le he dicho a nadie? Él me dice, yo soy un hombre de oración y Dios me habla. En este momento Dios te ha sanado, Dios te ha operado y más nunca te va a doler la cabeza. Han pasado los años, yo tenía 25, ahora tengo 37. Más nunca me dolió la cabeza. Oigo perfectamente bien, no tengo zumbido, no tengo dolor. Ahora, después de estudiar 5 años en el conservatorio, ahora estoy en la universidad estudiando licenciatura en saxofón. Y todas las palabras que Dios le dijo a mi mamá han venido a cumplimiento. Dios me coloca en una casa apostólica y profética como es casa de adoración Roca Eterna. Y Adonai, el Eterno, está sacando la mejor versión de mí. Honro a Dios y le doy gracias por haberme sanado y haberme llevado de muerte a vida. Y espero que tú, que estás escuchando y estás viendo este video, también puedas ser llevado de muerte a vida. Adonai te bendiga.
Shalom.